Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y los invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. Quiero empezar con una pregunta como tema para hoy. ¿Puedo ser cristiano sin congregarme? ¿Ustedes qué dicen? Pues como texto base, vamos a tomar el capítulo 10, el verso 25 de la carta a los Hebreos, que a la letra dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermoso texto de la palabra de Dios. El más sabio de los hombres sabe que es un ignorante para Dios. De tal manera entonces no sería sabio. Y el más fuerte sabe que es débil ante la tentación. Nadie puede vivir la vida cristiana si descuida la comunión con la iglesia. El que crea que puede hacerlo debe recordar que no se va a la congregación solo para recibir, sino que también se va a la congregación para dar. Si cree que la iglesia tiene faltas, su deber sería ir a ayudar a superarlas y no a criticarlas. Pues nosotros tenemos el deber cristiano de animar a los hermanos. Eso es un deber. El texto inicial se da porque había algunos hermanos entre los destinatarios de la carta a los Hebreos que habían abandonado el hábito de reunirse. Y digo de reunirse con los hermanos en algún lugar. Se dice que había al menos 3 razones por las que no se congregaban los primeros creyentes en la dispersión. La primera razón es que muchos no se congregaban por miedo a la persecución o por miedo a la burla de los inconversos. Como segundo punto, había muchos creyentes que eran creyentes solitarios por el fastidio a relacionarse con creyentes gentiles en el caso de los judíos. En el caso de los griegos, a congregarse con creyentes incultos o de un extracto social muy bajo, pues ellos se consideraban de un nivel superior. El tercer punto era que otros no se congregaban por engreídos, porque pensaban que estaban por encima de los demás y no necesitaban de los hermanos y mucho menos de lo que allí se enseñaba o se decía en el lugar donde se reunían. Otros simplemente se cansaron y llegó el desaliento y el desánimo, cansados de esperar la venida del Señor porque les parecía que tardaba demasiado, porque muchos creían que la venida del Señor iba a ser muy ligero. El objetivo de reunirse como iglesia es disfrutar del estímulo de los demás. No hay nada más agradable que hablar con un hermano o compartir con un hermano. El poder adorar juntos. Nos reunimos como iglesia para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Pues en los hermanos encontramos fuerza, encontramos consolación, encontramos alimento y tenemos gozo en el culto. El no congregarnos como iglesia me hace ser como una oveja sin redil. Me hace ser como un estudiante sin escuela, como un soldado sin batallón, como un ciudadano sin deberes, como un vendedor sin clientes, como un explorador sin un campamento de base a donde llegar. Me hace ser como un marinero en un barco sin tripulación.
El no congregarse me hace como un comerciante en una isla desierta. Me hace ser como un escritor que no tiene lectores. Me hace ser como un padre sin familia. Me hace ser como un jugador sin equipo. Me hace ser una abeja sin colmena. El no congregarme me hace un creyente sin comunión. Qué horrible todo eso. Y pensar que hay gente así. Te pregunto, ¿quieres ser un cristiano así? Tú tienes la respuesta. Hoy día encontramos lamentablemente personas así, creyendo que una oveja no necesita un pastor, cuando la razón natural enseña que lo primero que hace el enemigo, y me refiero al enemigo de nuestras almas, es aislarnos como ovejas del rebaño, lo cual nos hace presa fácil para él. Eso es lo que él hace con las ovejitas. Las grandes derrotas empiezan por pequeñas deficiencias. Recuerde que un poco de levadura es capaz de leudar una gran masa. Una pequeña raíz de amargura terminará siempre en una gran amargura. Algunos se han dejado de congregar solo por el hecho de tener que ofrendar e incluso por no diezmar para el sostenimiento de la obra de Dios, porque piensan que la obra de Dios no se sostiene con dinero. Dios ha establecido el ministerio pastoral, eso lo ha establecido Dios. Y toda oveja debe tener un pastor. Y como pastor dice la Escritura, que quien predica el evangelio debe vivir de la predicación, debe vivir del evangelio. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, el verso 7 dice lo siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Pregúntese eso. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Dice Pablo. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pregunta Pablo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, porque aún en la iglesia de Corintio, como hoy, había gente que este tema les hacía daño. El mero hecho de ofrendar o de diezmar lo tomaban a mal. Recuerde que es un mandato del Señor, no del hombre. Por eso dice en 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Del templo se comían los sacerdotes lo que la gente diezmaba y de lo que la gente ofrendaba, y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también, o sea que como era allá, ahora es acá. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, o sea, que vivan de la predicación del Evangelio. Cabe recordar que somos ovejas del redil del Señor. Pertenecemos a la mejor escuela, donde todos somos discípulos de Cristo. Estamos en el mejor ejército. Somos soldados de Jesucristo. Tenemos la mejor ciudadanía. Pertenecemos al cielo. Nuestros clientes son las almas perdidas.
todas por igual. Pertenecemos al mejor campamento de base, al escuadrón del Señor de los ejércitos. Somos marineros en el barco de la salvación. Como comerciantes, ofrecemos la perla de gran valor. Tenemos la misión como escritores de sembrar la palabra de Dios. Y no solo como escritores, como predicadores. Estamos en la mejor familia. Estamos en la familia de Dios. Jugamos en el mejor equipo, donde todos ganamos. Estamos en el panal o colmena, donde hay más miel que en ninguna otra. Disfrutamos de la mejor comunión que pueda tener cualquier familia. No hay familia más feliz que la familia del Señor. Concluyendo, es imposible ser cristiano sin congregarme. Si algunos fueron cristianos sin congregarse, fue debido a la persecución. Pero donde tenían lugar, lo hacían. El Salmo 133:1 dice, miren lo que dice respecto al congregarme. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Este salmo se escribió tanto por la familia como por la iglesia, que es la mejor familia. Ahora te pregunto, ¿puede alguien que no se congrega en ningún lugar tener armonía? Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Pues les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús, que es un mandamiento congregarnos.